Hola chicos, para mí es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor. Adorémosle. Bienvenidos a la asignatura de comunicación. El día de hoy hablaremos de la palabra. Pero, ¿qué es la palabra? Empezaremos con una frase del filósofo español Juan Luis Vives. No hay espejo mejor que refleje la imagen del hombre que sus palabras. Esta frase nos dice que nos conocerán a través de la forma en que utilicemos las palabras. Si hablamos con propiedad, cohesión y coherencia, si somos personas cultas o no, nuestras palabras nos presentarán por sí solas. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es la palabra? La palabra es una unidad básica de la lengua. Mediante las palabras formamos oraciones que a su vez forman párrafos y estos textos. Está compuesta de dos partes muy importantes, el lexema o raíz y el morfema. Veremos qué es el lexema o raíz. Es la parte invariable de la palabra, quiere decir que no varía. Contiene el significado léxico de la palabra, se refiere al vocabulario. Es el elemento básico y constante en la palabra, va a estar siempre presente. Se forma de una palabra primitiva. Por ejemplo, vemos la palabra primitiva pan. Sus derivados son panadería, empanada, apanar, panecillo. Vean, el lexema o raíz se mantiene constante en todas esas palabras. Estamos hablando de la palabra pan. A los ejemplos anteriores se le podría agregar otras palabras que también empiecen con pan, como pantalón o quizá panzón. Claro que no. Es cierto que comienzan con pan, pero no pertenecen a la misma familia lingüística y no derivan de la palabra primitiva pan. En base a esto veremos qué es una palabra primitiva, qué es una palabra derivada. La palabra primitiva es aquella que no proviene de ninguna otra palabra, como por ejemplo mar, pan. Y la palabra derivada es aquella que deriva de la palabra primitiva, como vemos, ¿no? De mar, marino, y de pan, panetón. Veamos más ejemplos. En el cuadro vemos varias familias de palabras, 6 familias. Observamos que la palabra primitiva se mantiene en todas estas. A esto le llamamos lexema o raíz. Y esto de aquí sería el morfema. Igual acá, todos son los derivados de la palabra, por ejemplo, flor, de la palabra caballo, de la palabra casa. Entendiendo esto, ¿qué es morfema? Morfema es la palabra que da precisión al significado principal. Y existen dos tipos de morfema. Los morfemas flexivos, que son aquellos que se añaden al lexema y dan lugar a diferentes formas de una misma palabra. Por ejemplo, gato. Esta a su vez tiene que tener o está conformado por el género, puede ser masculino o femenino, el número singular o plural y las desinencias verbales, que es la terminación del verbo. Explicando, acá vemos la raíz o lexema gat, género, dice masculino o femenino, ahí está, vemos o, género masculino, y acá vemos el número singular o plural. Cuando hablamos de desinencias verbales, habla de las terminaciones, por ejemplo, del verbo vivir, ahí está la terminación ir, saltar, ¿no? O de la palabra comer, la conjugación comemos. Y los morfemas derivativos se añaden al lexema y dan lugar a diferentes palabras. Ahí está el lexema mes,
Y acá está el derivado. Obviamente si analizamos la palabra primitiva sería mesa. Y sus derivados, o uno de sus derivados, es mesero. Vamos a profundizar un poquito más en el morfema derivativo. Los derivativos se dividen en prefijos y sufijos. ¿Qué son los prefijos? Son aquellos que se escriben antes del lexema, quiere decir raíz de la palabra. Por eso dice prefijo, antes del fijo. Ya sabemos cuál es el fijo, es la raíz o lexema, que es la parte invariable, la que no se va a mover. Y ahí vemos los ejemplos. Posguerra, el prefijo pos significa después, entonces esta palabra nos dice después de la guerra. Inmoral, el prefijo in significa sin, ¿no? Y al ponerlo con morales, sin moral, inmoral. Y los sufijos son aquellos que se escriben después del lexema, raíz de la palabra, como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Ahí está la terminación oso, ero, lito, que ya son los derivados. Sigamos. Ahora vamos a comprobar lo aprendido. Acá nos dice, identifica las raíces y morfemas de las siguientes palabras. A manera de repaso. Vemos aquí las palabras, ¿no? Nos dice, por ejemplo, perro, lexema o raíz, ahí está, la parte invariable, la que no varía, porque puede ser perro, perrito. ¿Ya? Acá vemos morfema de la palabra perro, la O, género masculino, y está en número singular. Igual aquí en predecir. En la raíz o lexema sería dej, vemos el prefijo pre, que significa anterioridad, y la palabra ir, que es el infinitivo. Igual en el caso de tacita, taj, la terminación ita, que es el sufijo, tamaño pequeño, está en número singular. Igual en el caso de bisabuelo. La raíz o lexema es esta, bis significa dos veces, vemos que está en el género masculino y número singular. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por vuestra atención. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Gracias.